Y mi dato de cierre. Mañana continúa la cruzada del gobierno colombiano para reconocer al nuevo presidente de Honduras, Porfirio Lobo. El vicepresidente Francisco Santos asistirá este miércoles en Tegucigalpa a los actos de posesión del nuevo mandatario. Y el próximo sábado, de regreso del Foro Económico Mundial en Suiza, el presidente Uribe hará una breve escala en Honduras con el propósito de saludar oficialmente a Lobo. Claudia, usted tiene más noticias. Y que sigue el estado de tensión en Venezuela, el gabinete de Hugo Chávez tuvo una tercera baja en menos de 24 horas. Eugenio Vázquez, presidente del Banco de Venezuela, renunció. Hay quienes atribuyen el hecho a diferencias con el ministro de Economía. Aunque el anuncio no se ha hecho oficial, Eugenio Vázquez Orellana, presidente del Banco de Venezuela, confirmó a sus trabajadores la dimisión de su cargo. Esta entidad financiera que pertenecía al Grupo Santander fue nacionalizada el año pasado por el gobierno de Hugo Chávez. Vázquez Orellana justificó su renuncia por motivos de salud. Sin embargo, la prensa local ha argumentado fuertes diferencias con el nuevo ministro de Economía. El hecho ocurre horas después de conocerse la renuncia del vicepresidente Ramón Carrizales y su esposa, la ministra de Ambiente, quienes adujeron razones estrictamente personales para dejar sus cargos. Precisamente Vázquez Orellana era uno de los hombres más cercanos de Carrizales y el presidente Chávez le había puesto la tarea de aglutinar las recién intervenidas entidades financieras que pasaron a manos del Estado venezolano. Mientras tanto, en las calles, el gobierno de Chávez enfrenta protestas estudiantiles en rechazo a la salida del aire del canal RCTV Internacional. En el estado Mérida se presentó la situación más crítica, donde 2 estudiantes murieron y por lo menos 30 personas más resultaron heridas, al parecer por tiroteos generados por grupos violentos que se infiltraron en las marchas. ¿A qué obedecen las renuncias en el gobierno Chávez en medio de las protestas que no han parado desde el sábado? ¿Qué puede esperarse en Venezuela? Responde nuestro invitado, el exministro y director del periódico Tal Cual, Teodoro Petkov. Doctor Petkov, buenas noches. Buenas noches. La renuncia del vicepresidente, de la ministra del Ambiente y del presidente del Banco de Venezuela lo que significa es que las gallinas están empezando a cantar como gallos en este país. Aquí nadie se atrevía a renunciarle a Chávez. Esperaban que lo destituyeran, pero nadie se atrevía a renunciar. Bueno, ahora le renunciaron 3. Y esto habla de una grieta que anteriormente era muy disimulada, las tensiones en el seno del gobierno eran más bien discretas, se procesaban discretamente, pero ahora está visto pues que la propia crisis del país, la múltiple crisis que vive el país, está comenzando a tener sus efectos sobre los factores de poder que soportan al gobierno. Ya muchos de ellos comienzan a sentir que el gobierno les resulta disfuncional, que les perjudica incluso sus propios intereses. Los ricos que se han hecho ricos con el gobierno, funcionarios altos del gobierno. Hay distintos sectores que sienten que esto va rumbo a un desbarrancadero. Buenas noches. Que tenga una feliz noche. RCTV acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si su recurso de amparo en Venezuela es negado. En la noche con Claudia Gurizati, el representante legal Osvaldo Quintana aseguró que pretenden que la Corte condene nuevamente al Estado venezolano por violar la libertad de expresión. El presidente de la CIP se comprometió a difundir ante la comunidad internacional el atropello permanente a la prensa por parte de Chávez. Hoy es tema en la noche. Nosotros aspiramos a que la sala del Tribunal Supremo de Justicia, a la que vamos a acudir el día jueves, donde vamos a solicitar también unas medidas cautelares de protección, se pronuncie en el cortísimo plazo, es decir, en menos de 3-4 días. Si no sucede así, nosotros vamos a ir ya directamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La próxima semana, podríamos decir. Efectivamente, así lo vamos a hacer. Haré todo lo posible para concientizar a todas las personas del mundo, particularmente lo del mundo libre, lo que está pasando en Venezuela, porque lo considero un caso sumamente grave. Y la juventud venezolana, sobre todo los estudiantes en las calles, no van a permitir. Nosotros estamos consolidando todo un trabajo y hemos venido estructurando toda una protesta no violenta. Cansados de esperar un cupo en un campamento y de dormir. A juicio fueron llamados por la Fiscalía 7 altos exfuncionarios del DAS por el escándalo de las chuzadas telefónicas ilegales a políticos y periodistas. La lista de llamados la encabeza el ex subdirector de José Miguel Narváez. El llamado a juicio al exsubdirector José Miguel Narváez y otros 6 exfuncionarios de alto nivel del DAS, adscritos al llamado Grupo G3, lo hizo la Fiscalía delegada ante la Corte dentro de la investigación por las chuzadas ilegales realizadas en 2004 y 2005 a políticos, periodistas y organizaciones de derechos humanos. Los otros acusados son Marta Leal, exsubdirectora de operaciones, Jacqueline Sandoval, exsubdirectora de contrainteligencia, José Alexander Velázquez, Jorge Rubiano, Hugo Ortiz y Enrique Ariza, el único que permanece prófugo. Concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones en concurso sucesivo
y homogéneo. Utilización ilícita de equipos transmisores y abuso de autoridad. La Fiscalía compulsó copias para que el mismo despacho inicie investigación contra otros funcionarios del DAS y del alto gobierno que, a juicio del ente acusador, pueden estar involucrados en el escándalo de las chuzadas ilegales. Aún falta por definirse la situación de los exdirectores del DAS investigados por los mismos hechos. 7 de la mañana, 9 minutos. Controversia generó la propuesta del presidente de la República de pagar por información a 1.000 estudiantes en el Valle de Aburrá para combatir bandas criminales. Gremios de profesores y padres de familia rechazaron la iniciativa, ya que afirman que los jóvenes no deben ser incluidos en el conflicto que vive la región. Además, se pone en riesgo la vida de estudiantes, padres y maestros. Vincular a través de la fuerza pública 1.000 jóvenes estudiantes de Medellín. Requisito que sean estudiantes, que estén estudiando, como informantes de la fuerza pública para desterrar el homicidio. Cada joven de ellos va a recibir al mes 100.000 pesos a título de bonificación. Un niño de 13 años murió al quedar en medio de un tiroteo en Mompox, Bolívar. Familiares denunciaron que el pequeño... Un helicóptero camuflado que sobrevoló la ciudad de Arauca e incluso sobrevoló los perímetros de instalaciones militares. Colombia protesta ante Venezuela por ingreso de helicóptero militar a Arauca. La aeronave sobrevoló la ciudad y la base militar. Las Fuerzas Armadas colombianas se abstuvieron de reaccionar. Este es el helicóptero que sobrevoló a Arauca. El alcalde confirma que la aeronave venezolana intentó aterrizar en la Brigada 18. Como alcalde del municipio de Arauca es una voz de rechazo a ese cruce de cielo. Testigos aseguran que el helicóptero partió del fuerte de Sorocaima en Apure. Tercer día de protestas estudiantiles en Venezuela por la libertad de expresión. Cientos de jóvenes rechazaron la muerte de 2 de sus compañeros y la represión que cuerpos policiales estarían ejerciendo durante sus manifestaciones. Detalles en minutos desde Caracas. Y mientras esto ocurre en la frontera, en Caracas no cesan las marchas en contra de las últimas decisiones del presidente Hugo Chávez. Hoy varios países de la ONU también protestaron por el cierre del canal RCTV Internacional. En Caracas, jóvenes de universidades públicas y privadas paralizaron clases para continuar expresando su inconformidad con el gobierno de Hugo Chávez. Manifestaron indignación por el asesinato de 2 estudiantes durante las protestas por el cierre del canal RCTV Internacional y rechazaron la represión que las autoridades policiales están ejerciendo en sus manifestaciones. Y nosotros no nos vamos a quedar callados. Es por eso que este gobierno, a través de la represión, a través de la bomba lacrimógena, de la peinilla, de la represión, de las piedras, pues busca callarnos. Mientras tanto, Chávez nombró un nuevo vicepresidente y nuevos ministros de Defensa y de Ambiente tras la renuncia de 3 altos funcionarios en su gabinete. En el mismo acto, el mandatario responsabilizó a la oposición por los hechos de violencia durante las marchas. Inician una ofensiva violenta, vamos a llamarla dura, que nos obligue a la acción dura. Hoy ante la OEA, países como Colombia, Canadá, Estados Unidos y Perú criticaron al gobierno de Venezuela por la salida del aire de varios canales de televisión por cable, lo que consideraron como un ataque a la libertad de expresión. En Caracas, Jason Calderón, Noticias RCN. El ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, llamado a juicio por las chuzadas ilegales y quien está detenido, aseguró... José Miguel Narváez, el subdirector del DAS, llamado a juicio, aseguró hoy que el jefe paramilitar alias Macaco montó una central de inteligencia paralela en el DAS, en la que invirtió 5.000 millones de pesos. Desde Davos, Suiza, presidente Uribe dice que su propuesta de estudiantes informantes excluye a los menores de edad. Polémica en el país por la iniciativa.